Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio de análisis, de reflexión periodístico llamado El Hilo Negro, donde pretendemos desenredar la realidad, porque esta realidad es muy compleja y hay que desenmarañarla. Nuestro tema es apasionante y es el posible crecimiento de la ultraderecha en México. Hay semillas que están ahí. Hay que recordar que existe un innegable ascenso a nivel internacional, en Francia, con Le Pen, en Italia, España, Argentina, en fin, en diferentes lugares, pero probablemente la mayor incidencia o influencia es en Estados Unidos, donde se ha desarrollado un supremacismo cristiano muy agresivo, muy reaccionario, muy autoritario. Todo este entorno presiona a México, que al parecer anda como en otro chip, por lo menos hasta ahora. Doy la bienvenida a nuestras dos invitadas que nos van a ayudar a entender: a la destacada periodista y analista política Adriana Buentello y a la maestra Diana Fuentes, investigadora de la UAM Xochimilco en el Departamento de Política y Cultura, con quienes vamos a abordar el tema sobre la ultraderecha y su posible crecimiento en México. Pero antes de iniciar la conversación, le invito a que veamos una breve cápsula donde vamos a hablar sobre todo de una reunión reciente que hubo y que es nuestro punto de partida de nuestro tema de la ultraderecha en México. El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC México 2024, organizada por el promotor de la ultraderecha en México, Eduardo Verástegui. La CEPAC nace en Estados Unidos en 1974 como un instrumento ultraconservador de los republicanos. Desde hace 6 años, Donald Trump se ha adueñado de este aparato con fines electorales que agrupa a grandes personalidades de la ultraderecha en Europa, Asia y América. Las ultraderechas han venido creciendo de manera consistente en estos sectores del mundo. La fórmula de un populismo conservador es encarnada por Donald Trump, también compartida por Jair Bolsonaro en Brasil, Nigel Farage en Inglaterra, Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini y Giorgia Meloni en Italia y Salvador Abascal en España, entre muchos otros asociados a la CEPAC. Las ultraderechas tienen objetivos comunes, pero en realidad son muy diferentes. En Alemania son neonazis. En España, Vox es franquista. Trump en Estados Unidos encarna un supremacismo cristiano, por ejemplo. En el evento 2024 se reunieron grupos y figuras conservadoras mexicanas e internacionales, con el objetivo de promover políticas y valores de ultraderecha. Sin embargo, la reunión CEPAC 2024 no alcanzó el nivel que tuvo la misma reunión realizada en México en 2022. Lo más destacado fue el lanzamiento oficial del partido de Eduardo Verástegui. Aunque ya lo había anunciado, Verástegui formaliza ante sus aliados y padrinos la creación de un partido de ultraderecha en México. En el país, dijo, no hay una verdadera opción de derecha. El PAN es un partidito de derecha cobarde. Verástegui afirma, debemos reconstruir la derecha, construir un movimiento conservador que promueva la libertad y la defensa de los valores mexicanos. La apuesta política del conservadurismo en México de mediano plazo. Doctora, ¿cómo podemos definir la ultraderecha, o más bien las ultraderechas, porque hay grandes diferencias a nivel internacional, pero que todas ellas tienen algunos rasgos en común y sobre todo hay un ascenso que la verdad resulta preocupante en diferentes lados, en Europa, y probablemente pueda ser también en Estados Unidos? ¿Cómo definirías estas ultraderechas? Sí, bueno, miren, las ultraderechas en realidad acuerpan una serie de ideologías que desde la historia moderna se han caracterizado por oponerse pues al avance de lo que consideramos ciertos derechos progresistas, ciertos derechos de avance de las diferencias, de las divergencias exogenéricas. Las ultraderechas pueden ser racistas, pueden oponerse a los derechos a las mujeres, pueden oponerse incluso a los derechos clásicos liberales propios de la democracia, pueden ser ultranacionalistas, xenófobas, también muchas de ellas articuladas a
una ideología de orden religioso, católicas, defensoras de la familia. Es decir, cuando hablamos de ultraderechas estamos hablando de una serie de ideologías que acuerpan a distintas formas de interpretación de las sociedades contemporáneas que tienden a oponerse a cualquier avance que consideren que amenace el statu quo de la familia tradicional, del varón, de la nacionalidad, y eso las hace tan inasibles, tan complejas a veces de entender, puesto que se caracterizan por en realidad tener una enorme heterogeneidad al interior. Y en el presente, eso que llamamos las ultraderechas tienen un rasgo que es muy importante. Suelen ser ultracapitalistas. ¿Qué quiere decir esto? Se han mezclado con los valores del neoliberalismo, defienden la competencia entre los sujetos, defienden, entre otras cosas, la libertad de mercado, la propiedad privada, y entonces eso las hace tan complejas. Pero lo que es muy importante es que más bien parecen acuerparse por oposición a todo lo que les suene a lo que llamamos pensamiento progresista en el presente. Tenemos también una sensación de que hay una presión internacional para que en México se desarrolle este tipo de movimientos. Es cierto que ha habido en México este tipo de expresiones, pero nunca han tenido una fuerza electoral, política, cultural, digamos, en términos más amplios. Pero está la CEPAC, ¿no?, que es la segunda vez que se reúne. Esta última me pareció un poco más, con menos punch que la anterior. Está también la acción de Vox, que quiere o quiso intervenir en el PAN y jalar el PAN, ¿no?, que saliera del closet, me acuerdo que decía en ese momento. Están los desayunos de oración, que son esos grupos ultraderechistas, donde quieren colocar a Dios también en el centro. Y otros, pero como que México está sufriendo una presión desde Europa, desde América del Sur, desde Estados Unidos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este movimiento de que tengamos o que se desarrolle movimientos conservadores en México? Bueno, geográficamente además me parece que estamos en una posición pues muy compleja, sobre todo frente a estas ultraderechas o una particularmente que es la que viene desde pues este movimiento político de Donald Trump MAGA, ¿no?, y desde pues 2017 pues que viene impulsando esta ultraderecha o derecha alternativa, que me parece que ahí tendríamos también que aterrizar. En México no han rendido muchos frutos, o un Verástegui no ha logrado tener esta personalidad. Yo creo que tiene que ver la parte religiosa, porque además ahora las derechas que están reunidas en esta CEPAC, por ejemplo, tienen una heterogeneidad de intereses y no todo gira alrededor de la religión. Que esa es la parte más interesante, porque podemos ver unas corrientes como Víctor Orbán, por ejemplo, de Hungría, mucho más cercanos incluso a China, por ejemplo, o a Rusia, y a otros defendiendo pues más a la parte occidental. Entonces creo que hay un factor que es muy interesante de analizar, que tiene que ver con el interés que tienen por el capital, y que en México están pues comenzando también a ser mucho más visibles algunos personajes. Yo pondría no a Eduardo Verástegui, yo pondría en el centro a alguien como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, construyendo un electorado con base en inceles, y que creo que es algo que vimos de manera muy clara algunas personas que nos hemos dedicado un poco a analizar todo lo que ha sucedido con este personaje a partir de que no ha querido pagar impuestos, pero a partir también de la marcha del 8M. ¿Cómo se construye eso? Creo que lo podemos platicar también más adelante, pero en el caso de, por ejemplo, Vox tiene una organización, Patria Unida, pues que está en México y que de alguna manera es una filial de Vox, ¿no? Y tenemos esta CEPAC México, que finalmente pues es quizá no la parte más exitosa, pero la reunión de estos personajes en México. Muy bien, Diana, el tema de esta ultraderecha que representa la CEPAC se reunió recientemente, la semana pasada, en México, y que plantean de manera recurrente un antifeminismo, un rol de la familia tradicional, un contra las minorías sexuales,
posturas que son en algunos casos hasta siniestras, porque evocan a Dios como centro. Y efectivamente, yo coincido, no todas son iguales. En la CEPAC hay algunas que son más laicas, o sea, no entran con temas religiosos, pero Verástegui es absolutamente religioso. Su punto de partida es el principio de colocar a Dios nuevamente en el centro de la política, en el centro de las tomas de decisión. ¿Cómo ves a la CEPAC? ¿Cómo viste este evento que se dio hace unos días? Bueno, yo creo que la CEPAC es un evento que lo que está intentando es finalmente crear una agenda común que les permita acuerparse, pero también acumular esfuerzos de carácter regional. Y creo que en eso no han tenido tanto éxito como esperarían, porque en última instancia creo que también hay que tener en cuenta que estas ultraderechas crecen en el marco de una crisis económica muy importante, de una crisis también del pensamiento liberal clásico, que crecen también ante la falta de expectativas de futuro que se han abierto en muchísimas regiones del mundo. Y eso es lo que también las hermana de alguna manera con las formas de la emergencia de las ultraderechas en el pasado. Esto lo relaciono con el tema de Verástegui porque me parece, y con los discursos que se dieron en este encuentro, porque fortalecen una serie de ideas que emergen con fuerza ahí donde a veces las naciones, los pueblos, se encuentran en situación de desasosiego, de pobreza, de marginación, en donde no hay respuestas de expectativa social a sus necesidades. Y ahí la religión, por supuesto, utilizada de forma siniestra, como tú bien dices, puede ser un elemento que acuerpa, que da comunidad, que te permite tener un referente moral, un referente ideológico, pero que en este caso se utiliza como un ariete político que tiene en todo caso la intención no de crear un programa de una nación o de un esfuerzo colectivo, sino sobre todo de fortalecer una visión de mundo que eso es antifeminista, antiderechos, antidiversidad sexogenérica. Y entonces, pero es el marco de la crisis el que hay que tener en cuenta al observar también el crecimiento de una ultraderecha católica como la que en México siempre ha existido, pero que ahora se ha incrementado. Muy bien, Diana, muchas gracias. Y bueno, pues tú has hecho varios trabajos sobre Verástegui, sobre su biografía. Y yo distingo como dos momentos. Un momento usando su propio lenguaje pecaminoso de Verástegui, ¿no? Excesos de placer, de lujos, homosexualidad, ¿no? Una serie de cuestiones, digamos, delicadas. De repente pareciera ser que le cayó un rayo y se convirtió gracias a los legionarios de Cristo y ahora se presenta como un santo, diciendo, llevo 18 años sin tener relaciones sexuales, estoy entregado a la Virgen de Guadalupe, estoy entregado a Dios, quiero el bien de mi país. ¿Quién es Verástegui? ¿Quién es este personaje? Pues de que, sobre todo para quienes crecimos en los 90, los 2000 y vimos a un personaje como Verástegui estar no solamente como cantante, también como actor, en donde hay muchos excesos, en estas televisoras, particularmente en Televisa, que entiendo es donde empiezan a impulsar este tipo de grupos. Él recuerda cómo, pues, de alguna manera, pues todos estos excesos supuestamente lo llevaron en primera a vivir una vida pues con muchos, justamente con muchas situaciones complicadas, derroches y excesos, pero que también llega a su vida un pastor, ¿no? Que justamente un pastor llega a su vida y que le cambia pues el panorama. Y es un pastor que no recuerdo exactamente ahorita su nombre, pero sí ha estado muy presente en toda su trayectoria y en todo su cambio, en toda esta conversión que ha hecho, y que además es interesante cómo esto que mencionas de este celibato voluntario es uno de los factores también que pues de alguna manera pues aglutinan una serie de intereses y que tienen su, pues ahora en su
pues como un subjetivo esta lucha pues aparentemente contra causas que parecen sumamente benéficas, como este tema de la trata de niños, ¿no? La trata de personas, y que incluso lo lleva a hacer una película. Y en este camino encuentra a muchas personas y a muchos cineastas que comparten esa visión, y en este trayecto incluso pues justamente conoce a los directivos de la CEPAC, Matt, no recuerdo el apellido, pero junto con pues, este tipo de grupos ultraconservadores en Estados Unidos, porque él ya vivía en Estados Unidos desde que era actor, pues empieza a generar también esta serie de redes y alianzas ultraderechistas a nivel mundial, donde conoce a Donald Trump, y Donald Trump lo convierte en una especie de aliado aquí en nuestro país. Asesor, tengo entendido, ¿no? Asesor latino para cuestiones, él estuvo muy cercano en Casa Blanca. Así es. Pues muy bien, es contradictorio el personaje, ¿no? Pero me causa escozor aquellos que dicen que llevan 10, 15 años sin tener vida sexual. Así lo decía Marcial Maciel, Caradima en Chile, ¿no? Estos grandes perversos tienen esa como impostura de presentarse santos, puros, castos frente a la realidad. Y lamentablemente son todo lo contrario. Vamos a una pausa, estamos analizando, tratando de entender el posible ascenso de la ultraderecha en México, sobre todo en nuestro país. Usted está en El Hilo Negro. La gran pregunta que tenemos es si la ultraderecha va a prosperar en México. Y hemos visto en el segmento anterior cómo hay una gran ola de ultraderecha en importantísimos países de Europa, una gran tentación y crecimiento también en Estados Unidos, que es la frontera más cercana, y recientemente, pues en América Latina también, el caso de Milei en Argentina, el caso de El Salvador, también son elementos. Perú está por ahí, está muy fuerte también la ultraderecha en Chile, en fin, el panorama se antoja complejo. Y en ese sentido, me gustaría mucho preguntarte, y agradezco mucho tu paciencia por sobre todo los detalles técnicos y tecnológicos que nos han aquejado, ¿por qué en México esta ultraderecha, frente a esta gran ola, no ha prosperado en los últimos años? Lo más importante es el fracaso del Partido Encuentro Social y el fracaso a la posible candidatura independiente que lanzó Verástegui. Pues mira, yo creo que hay dos factores. El primero tiene que ver con nuestra historia. En México, por supuesto que ha existido ultraderecha. Pensábamos en los cristeros, ¿no? Por supuesto, en el centro del país siempre han tenido mayor presencia, pero nuestra historia es una historia que viene de la Revolución Mexicana, que viene de la defensa del Estado laico, que viene de haber hecho sentido común la idea de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es un elemento de reservorio cultural muy importante que debemos tener en consideración. Pero la otra, por supuesto, es de orden coyuntural. La ultraderecha en nuestro país no ha avanzado porque nosotros en estos años entramos en ese proceso de cambio político, social, económico que ha sido el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Esto ha dotado de otro horizonte de sentido también la forma en la que hemos reconfigurado lo social y en la que entendemos algo muy importante, los derechos sociales. La ultraderecha se opone a ese tipo de derechos y en México, en un contrasentido muy evidente, hemos avanzado en su ampliación. Entonces, por eso es que el fracaso de esos sectores en la actualidad
en nuestro país y se mantienen minoritarios, lo que por supuesto no significa que no puedan ganar terreno y que no tengan también una base social significativa. Pero es de reconocer que el sentido de lo social, de lo que está pasando en México, abona en un horizonte, en una perspectiva de futuro que no es favorable al crecimiento de este tipo de grupos. Entonces, creo que nosotros tenemos que recuperar parte de ese pasado, de esa fuerza de... Muy bien. Ahí tenemos unos problemas técnicos con el audio, pero bueno, quedó plasmado que hay dos elementos que nos dijo la doctora Diana Fuentes. Uno es el histórico, tenemos una tradición laica y eso es muy importante, y luego una cuestión coyuntural que también incide a que esta ola de ultraconservadurismo a nivel mundial por lo menos esté permeada en el caso mexicano. Y bueno, pues Verástegui es un personaje que pues es negacionista, niega todo. La clase política está podrida, la economía cada vez está más pobre, una bola de pillos, el actual gobierno son zurdos, corruptos, pero va contra el PAN, diciendo, a ver, el PAN es la derecha tradicional y se ha convertido en una derechita cobarde, es un partidito vergonzante, como diciendo, mientras en el mundo entero hay cambios políticos importantes, el PAN se ha corrido al centro, cuando el PAN debió haberse corrido a la derecha. Así es que hay el espacio, y sobre todo después de las elecciones, para que haya una derecha política en la cual yo encabezo, Eduardo Verástegui. ¿Cómo ves ese planteamiento? Yo creo que además, tiene razón en el sentido de que ser todavía o ser de ultraderecha o de derecha todavía está visto mal, sobre todo en países donde hay gobiernos pues aparentemente progresistas, como es el caso de México. Yo creo que en el caso de Verástegui, por un lado se le apostó a que México es un país conservador o principalmente conservador, católico, y buscaron también impulsar una figura como Verástegui que reza todas las noches, el rosario, se ve su Instagram pues lleno de esos videos. Creo que no es la figura que se esperaba para la ultraderecha en México, que ese tipo de outsiders no es lo que está impulsando a las ultraderechas en el mundo. Vemos a personajes como Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, pues es un rockstar, ¿no? Y además también en el sentido literal de la palabra, y que también canta y hace un montón de cosas que están como muy fuera del rango del político tradicional. Es decir, en México, por supuesto que está la idea de que la ultraderecha pues sí tiene estas alianzas, pero se han quedado como en esta derecha tradicional. Lo que está moviendo pues en una buena medida en el mundo a los gobiernos de ultraderecha son los outsiders o estos políticos poco tradicionales que están rompiendo un poco los esquemas. Y hablando un poco incluso del libro de Pablo Stefanoni, de La rebeldía se volvió derecha, es que incluso Angela Nagel, antes, unos años cuando llega Donald Trump al poder, hablan justamente de cómo estos conceptos de la libertad, ¿no?, de la democracia, empiezan a ser usurpados por las derechas y cómo lo están haciendo. Es decir, ahora no hay temor, son políticos de ultraderecha que lo salen a decir de manera abierta, pero en México no ha avanzado mucho pues este pensamiento, y también creo que tiene que ver con el gobierno de López Obrador, pero también con las conferencias mañaneras, que creo que han hecho digamos un cerco, un escudo de alguna manera frente a algunos poderes conservadores. Y no quiero decir con esto que la izquierda, digamos la brújula está en un personaje o en un movimiento exclusivamente como Morena, pero digamos ha sido un factor también para que no haya un crecimiento de estas ultraderechas. Híjole, abres una serie de temas muy importantes porque tradicionalmente la academia ubicaba a los populismos de izquierda, ¿no? A los populismos progresistas de masa, etcétera, y Donald Trump inaugura un populismo de derecha, y muchos de los personajes estos outsiders, pues son populistas de derecha, ¿no? Salvador Abascal en Vox, estamos hablando de Marine Le Pen,
que también no canta mal las rancheras en ese sentido. Es decir, estamos viendo una como conformación distinta de la ultraderecha. Y hay tesis también, déjame decirte, entrando en polémica con un poco lo que planteas, y algunos plantean que coyunturalmente, y me gustaría escuchar tu comentario también, Diana, que la ultraderecha no ha avanzado en México porque la política cultural y moral del actual presidente de la República ha sido conservadora. Es decir, ha exaltado lo religioso, ¿no? Ha exaltado la familia, ha exaltado temas como lo moral, su cartilla moral, ha abierto espacios para los grupos conservadores pentecostales. Es decir, algunas tesis plantean que la derecha se quedó sin un motivo, sin un leitmotiv para poder desarrollarse, porque no había necesidad. En términos económicos había una propuesta, pero que no está acompañada, sobre todo por la presidencia más que por el partido. El tema del aborto casi no entró, y también el tema de las diversidades sexuales. ¿Cómo ves este panorama para ir cerrando? Pues, ¿qué futuro le ves a la derecha? ¿Qué futuro le ves a esta derecha? Bueno, yo estaría en desacuerdo con este análisis porque me parece que es cierto, ¿no? En el actual gobierno el presidente ha hablado abiertamente de religión, él tiene una postura clarísima frente al aborto. Sin embargo, en demás estados han avanzado en términos de la no criminalización del aborto. Ha sido también en este sexenio donde más se ha avanzado en derechos de las divergencias sexogenéricas. Es decir, más allá del discurso del presidente, en términos fácticos se ha avanzado en derechos de las diversidades. Esto es muy importante porque en realidad quisiera insistir, ahí donde las ultraderechas han asentado y se han hecho gobierno incluso, ha sido en el marco de la pobreza de las grandes clases populares. Sin ese basamento material, esas ultraderechas no avanzan. Es decir, no hay una Argentina de Milei sin una crisis de crecimiento económico de la Argentina. No hay un ascenso de Donald Trump sin un proceso de recesión que francamente ha abierto en los Estados Unidos. Y esto es importante porque entonces no se vuelve solo un problema de discurso, se vuelve un problema de cómo se construye el proyecto de una sociedad y de una nación. Y por lo tanto, la disputa con las ultraderechas es una disputa que debe darse en términos del proyecto social que el Estado es capaz de propiciar o no. Por supuesto, en el ámbito del discurso hay que disputar también los valores que desde otro lugar queremos enunciar. Tenemos que disputar de qué manera vamos a ejercer con libertad nuestra sexualidad, que tenemos también el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Tenemos que instalarlo esto en el orden del discurso precisamente como mecanismo de defensa. Entonces, ahí tenemos mucho que dialogar con las generaciones más jóvenes y mucho también que abonar en términos de una cultura de apertura democrática que permita que estos valores asienten. Muy bien, y agradezco mucho tu presencia y tu paciencia, querida doctora Diana Fuentes. Para finalizar, un tema central son las generaciones de la derecha. Siglo XIX, los conservadores fueron derrotados económica, moral, ideológica y militarmente, porque fueron guerras. Una secuela fue la Guerra Cristera, pero de la Guerra Cristera se desprenden grandes grupos, ¿no? Los sinarquistas, el PDM, el Yunque, Muro y todos estos grupos. Después hay una avanzada de penetrar el PAN y el Yunque penetra el mundo empresarial, el mundo de la comunicación, el mundo de las ONGs, el universo de los medios de comunicación, etcétera, están ahí presentes, siguen presentes. Pero en el mundo de la política se mimetizaron, se corrompieron también y no tuvieron el efecto, el punch, y el PAN, digamos, entró en una dinámica pragmática. Verástegui es el ejemplo, la respuesta, si te entendí bien, mediocre de una nueva generación. Así es, no solo, digamos, su físico no le ayudó a tener, pues, es muy guapo. Es muy guapo y no le ayudó a tener, digamos, este carisma que tienen estos líderes también de ultraderecha populistas. Bueno, no digo que Javier Milei sea guapo, por supuesto, pero ves el carisma que tuvo y además cómo avanzó. Sí. Que ahí hay un tema importante. Hay una crisis de partidos,
yo dejaría de lado el PAN, yo dejaría de lado el sistema político y los políticos tradicionales. Lo que vienen y lo que reitero mucho son los outsiders y cómo se están conformando, porque hay una batalla cultural y así le llaman, pero es desde las redes sociales. Ahora tenemos además a un Elon Musk que está encumbrando su propio proyecto anti-woke, que le llama, porque además él niega la existencia de su hija trans. Él dice que su hijo murió por el virus woke. Entonces, desde ahí vemos cuál es su objetivo. Ha dicho que además daría golpes de Estado por conseguir litio. Es decir, vemos a los grandes capitales moverse en torno a estas narrativas también de ultraderecha y que se están metiendo a través de pues algunos personajes como el propio Javier Milei, y que vemos que incluso internamente Argentina, acabo de hablar con el doctor Emiliano Ballerini el día de ayer, y justamente Argentina está viviendo una crisis que no ha logrado superar ni con todo lo que prometió Javier Milei, pero al exterior ya hay una serie que le hicieron a través de las redes sociales y todo este proyecto lo presumen un Javier Milei, lo presumen periodistas dedicados a este tema. Creo que lo que se está construyendo es a través de las redes sociales, y aquí es donde también incluso la izquierda es donde debe de ver justo qué está sucediendo en TikTok. TikTok está también siendo cooptado por muchos personajes de ultraderecha, y personajes, por ejemplo, como Ricardo Salinas Pliego, tienen su propia escuela, ¿no? Su propia Universidad de la Libertad, que está en la formación de libertarios con esta visión anarcocapitalista, la visión reduccionista del Estado, pero ultracapitalista, como mencionaba Diana Fuentes. No, Ricardo Salinas Pliego merece no un programa, merece un seminario y varios libros. Llegamos a la parte final. Yo les agradezco muchísimo su presencia y me gustaría mucho en un minuto algo que quisieran volver a poner, subrayar, alguna conclusión. Es un espacio abierto. Empezamos contigo. Pues creo que tener mucho cuidado con lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego, lo he dicho en diferentes espacios, porque creo que no se le está tomando en cuenta. Desde el 8 de marzo yo empecé a ver la dinámica de un arropamiento o una creación de un electorado con base en inceles, que son los célibes involuntarios, y que están teniendo representantes también a través de gente como el Temach, como un Adrián Marcelo, que son pues influencers y que están teniendo espacios incluso en medios privados, pero que son abiertos. Todo esto que estamos viendo quizá en estos momentos no nos preocupe, porque tenemos un gobierno progresista, saliendo de uno, entrando al segundo piso. Pero ¿qué va a pasar con estos nuevos jóvenes de 14 años que tienen estas influencias, que están siendo atraídos por la visión de un Salinas Pliego y de un Temach, por ejemplo? Porque lo que ven como enemigo común, desde mi punto de vista, las ultraderechas, más allá de que haya muchas diferencias, es que ven al feminismo, la ideología de género, como una castración política y social. Una amenaza, entonces, ¿no? Es. Y además, bueno, con toda la tradición familiar que le rodea a Salinas Pliego. Tus apuntes finales y agradecimiento nuevamente por tu presencia, doctora, por favor. Pues muchísimas gracias por la paciencia también. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer otras formas del discurso. Tenemos que insistir en que los derechos sociales son un logro del pueblo de México, que son logros de batallas concretas. Tenemos que insistir en otro horizonte, otras visiones del mundo que nos hagan comprender por qué podemos convivir entre nosotros. Tenemos que fortalecer las instituciones, la educación pública es fundamental para ello, es decir, contra la fuerza de las redes sociodigitales, lo único que tenemos como herramientas de largo plazo son las instituciones públicas de este país. Entonces tenemos que dar una batalla también en el orden del discurso, una batalla comunicacional que ponga en la mira a estos personajes los siniestros que son y lo hipócrita que hay detrás de su discurso. Yo creo que entonces tener contrapuntos que nos sirvan como mecanismos de defensa a su posible crecimiento. Pues muchas gracias, y es un tema, como ven, que tiene muchas aristas y que le vamos a dar seguimiento sin duda. Soy Bernardo Barranco, agradezco su atención y le espero la próxima semana aquí en este espacio que es suyo, El Hilo Negro.